Mateo 24, versículo 4 hasta el 5. Oiga lo que dice la Biblia. No dejen que nadie los engañe. Repito, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Hoy vamos a estar estudiando las señales del fin. La semana pasada estábamos estudiando la misión de la iglesia en este plano terrenal. La misión de la iglesia es ganar almas para Cristo, discipular almas y predicar el año agradable del Señor. Si como cristianos nosotros no estamos haciendo lo que se nos llamó a hacer, entonces tenemos un gran problema. Nosotros fuimos llamados a dar frutos y esos frutos deben permanecer. Hoy en día es muy común, muy normal encontrar personas que profesan la fe, pero lastimosamente Jesús no se le nota por ningún lado. Y eso es parte de lo que la Biblia enseña que va a suceder al final de los tiempos. En los últimos tiempos, la Biblia nos enseña de que el amor de la gente se va a enfriar, de que la gente va a perder el amor por el prójimo, el amor por las cosas de Dios, el amor por todas las cosas que Dios llama a la humanidad a que cumplan. Todas esas cosas van a empezar a empañarse como parte de un mover demoníaco de los últimos días. Hay muchas fuerzas del mal atacando en la actualidad. Hay muchos espíritus malos moviéndose y se están moviendo en todas las áreas, a través de la música, a través del arte, en general, a través de películas, a través de la prensa escrita, a través de los medios de comunicación. Por todas partes, Satanás está moviendo sus instrumentos para ir alejando poco a poco a aquellos que no saben discernir. Las señales del fin muestran que la historia no avanza al azar, se mueve hacia el cumplimiento del plan profético. Todo lo que está pasando en la actualidad nos está indicando de que todo nos está llevando al cumplimiento del plan profético. Y parte de las cosas que van a suceder en este plan, en esta agenda profética, es que muchas personas no van a estar discerniendo absolutamente nada de lo que se esté moviendo en ese tiempo. Y como siempre digo, es algo triste que gente que profesan a Dios, que dicen conocer a Dios, no son capaces de darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, no son capaces de discernir las cosas que están sucediendo y por esto van a ser un blanco fácil de esos espíritus demoníacos que están usando sus instrumentos para engañar a los que se dejan engañar. Jesús dejó a su iglesia el poder del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Él no nos dejó en tinieblas, Él nos dejó con el poder y la autoridad para llevar su luz donde quiera que haya un alma que necesite de Él. El Señor nos dio en su palabra todas las señales que nos harían entender de que Cristo está cerca. O sea, aquí no nos han dejado nosotros a ciegas, donde uno va tentando a ver por dónde está la salida. Aquí dejaron el camino establecido, las cosas muy claras, y hay luz sobre todo lo que se dijo. Así que el que tropieza es porque quiere, el que tropieza es porque entra en un descuido. El Señor nos dijo que en los últimos tiempos Él iba a manifestar señales que iban a confirmar de que nos estábamos acercando al rapto de la iglesia. Eso lo vamos a estudiar más adelante. El Señor cuando nos dice, nos habla de señales, nos habla de estas cosas, no para producir un miedo enfermizo en el creyente, sino para que el creyente tenga discernimiento espiritual. Y es importante explicar lo que es el discernimiento, algo que lamentablemente escasea mucho hoy en día. El discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo a los cristianos para saber qué espíritu se está moviendo en los aires, para saber lo que está hablando a través de tal o cual instrumento. Cuando eso se pierde, el cristiano termina diciéndole amén a lo que es del diablo y rechazando lo que es de Dios. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una iglesia que no se enfoca en enseñar, en hacer discípulos, es una iglesia que está creando personas
emocionales espiritualmente. Le sirven a Dios en base a emoción. Entonces, cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, esa persona con facilidad abandonan la fe porque carecen de fundamento. Pero el que tiene formación bíblica, el que está siendo discipulado, en el momento de crisis, su fe se hace más fuerte porque conoce las promesas que Dios deja en las Sagradas Escrituras para enfrentar estas cosas. Así que el Señor nos dejó señales para que podamos discernir espiritualmente, y las señales se mencionan con mucha claridad en la Biblia para que el que lee entienda. Estamos en los últimos tiempos. Hoy hay mucho espíritu de engaño, por eso él empieza diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 4, no dejen que nadie los engañe. Vamos a ver el primer punto de esta enseñanza. El Señor nos habla de que una de las señales de que estamos viviendo los últimos tiempos es que se manifestaría un espíritu de engaño. En Reina Valera el texto dice, nuestro Señor Jesús nos dice en ese texto, mirad que nadie os engañe. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los que estamos aquí presentes, a los que nos ven por los medios y nos escuchan por la radio. ¿Cómo yo puedo evitar que se me engañe en relación a algún tema que yo no conozco? ¿Cómo yo puedo librarme de que se me engañe en relación a un tema que yo no conozco? Estudiando el tema, ¿no? Conociendo el tema. Entonces, si el cristiano no maneja esa información, si el cristiano no tiene ese fundamento, ¿usted cree que va a saber discernir cuando le están hablando algún disparate? Y hoy en día los disparates están de moda. Pareciera como que la gente pensante hoy en día se ha ausentado de muchos sectores. Porque lo que arrastra más multitud hoy en día son la gente más incoherente y lo que hablan más disparate. Eso es increíble. Yo nunca pensé ver tanta gente sin fundamento en los medios sociales hablando disparate y con tantos seguidores. Eso nos da a entender una sola cosa, que el mundo está al revés. Un gran filósofo dice, la guagua va en reversa. Eso lo dice Juan Luis Guerra en una canción. Quita la palanca y endereza porque la guagua va en reversa. Cuando la guagua va en reversa, los valores se invierten. Cuando la guagua va en reversa, a los sabios no se les escucha y los necios pasan a ser los sabios de una generación. Es increíble que hoy en día la gente no quiere escuchar la verdad y aplaude la mentira como si fuera una gran verdad. Eso es una señal clara de que Mateo 24:4 se está cumpliendo. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo un cristiano evita caer en el engaño? Primero, con una vida de oración. Si no tienes oración, no tienes relación con Dios. La relación con Dios no es una expresión verbal ni es una postura religiosa. La relación con Dios es una vida rendida a los pies de Él mediante la oración. Entonces, si no hay oración, no va a haber comunión con Él. Y si no se conoce la Biblia, no se va a conocer la mente de Dios. Claro que siempre digo esto, Dios habla. A mí Dios me habló cuando yo tenía 21 años, se me apareció en una habitación, transformó mi vida a lo largo en el caminar de la fe. El Señor me ha hablado, pero siempre le digo a la gente, trata de escucharlo siempre a través de la palabra. Porque si no lo escuchas a través de la palabra, hay espíritus de engaño enseñando un evangelio diferente que están esperando a las personas que no saben conocer la Biblia, que no saben estudiar la Biblia para venderles sus falsas enseñanzas. ¿Cuántos disparates se escuchan hoy entre los cristianos? Hay unos que son cabalistas, que son estupideces de la mitología de Israel y son conceptos de filosofía, conceptos de brujería y una mezcolancia de tantas cosas. Entonces empiezan de que ahora yo soy cabalista, ahora yo estudio la mística judía. Y se oye muy elocuente, pero el que conoce un poco la Biblia se da cuenta que están cantimpleando.
hablando tonterías, hablando por hablar. Pero el que no conoce Biblia dice, wow, tipo sabe. En un lugar donde todos son ciegos hay un tuerto, ese tiene ventaja. Por eso es importante que ustedes, como hijos de Dios, entiendan que la Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 23 o en Salmo 91 en la casa. La Biblia es para estudiarla y tomar todo lo que en ella se dice y aplicarlo a nuestra vida diaria si queremos ver resultados. La Biblia no es un libro para informarte solamente. La Biblia es la mente de Dios redactada a través de 66 libros donde Dios te da todo lo que Él quiere que tú sepas de Él para traer una transformación a nuestras vidas. Pero cuando la Biblia deja de ser el centro, entonces ya eso no es cristianismo. Eso se le debe poner otro nombre. Un cristiano no puede hacer más énfasis en lo que dijo Calvino, en lo que dijo Fulano, en lo que dijo Perencejo. Un cristiano tiene que hacer énfasis en lo que dice la Biblia, en lo que la Biblia mía dice, en lo que el Señor me enseña en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo y como creo en Cristo abrazo su palabra, abrazo su doctrina. Pero los espíritus de engaño que se están moviendo hoy son espíritus que están golpeando a aquellos que no tienen discernimiento y lo están poniendo a pensar diferentes. Lo están poniendo a pensar diferente al resto. ¿Por qué? Porque son personas que no invierten tiempo en el crecimiento integral. Son cristianos que no usan Biblia, que no estudian Biblia, que no les interesa la Biblia, pero muchos usted los escucha diciendo, Dios me habló esta mañana. Si Dios te está hablando, confírmalo por la Biblia, porque lo que Dios dice se confirma aquí, no se contradice. Pero ¿qué pasa con la generación de este tiempo? Que no tiene discernimiento, no se da cuenta del espíritu de engaño y por eso tenemos tantos grupos falsos levantándose en la actualidad. Entonces lo primero que Jesús nos dice es que antes de que Él se manifieste, habrá una señal contundente que dará a entender al cristiano que está con los ojos abiertos de que Cristo viene pronto. Él dice, mirad que nadie os engañe. Esto indica que el primer campo de batalla del tiempo final será la verdad. Hoy la verdad es atacada por todos los medios. ¿Cuánto han escuchado el tema de la verdad relativa? El relativismo, que es algo muy característico de estas últimas dos generaciones y que en los países de primer mundo, los países de mucha educación, este concepto está muy de moda últimamente, el relativismo. Eso es relativo. Pero ahí no se queda la cosa, mis amados. Estamos siendo tan atacados para debilitar la verdad en nuestras vidas que yo estoy preparando desde hace ya algunas semanas un material que habla acerca de la pornografía y el daño que esto está haciendo. Y cuando yo investigaba, las estadísticas son impresionantes. Según Barna, la pornografía entre los cristianos en los Estados Unidos está pasando a ser algo tan normal, pero tan normal que ellos no lo consideran pecado. Relativismo. La verdad está siendo golpeada, la verdad está siendo afectada en la vida de mucha gente y muchos hijos de Dios no se están dando cuenta porque ellos andan en las cosas de Dios buscando sentir, no buscando convicción. Usted no lo ha visto, yo estoy seguro que ustedes lo han visto, ¿no? Oye, yo siento, gloria a Dios, yo siento y todo es un sentir. Yo también siento. Yo siento cuando Dios está presente, yo siento la unción de Dios, pero yo no puedo basar mi experiencia con Dios en lo que yo siento, porque entonces cuando deje de sentir la presencia de Dios, que se puede sentir y que todo el que lo ha experimentado aquí sabe que es verdad, que no es un cuento, pero el día que Dios no se haga sentir, entonces ya se me fue el Señor me abandonó, me dejó porque en este momento no lo siento. Por eso es que el fundamento bíblico es muy importante. Porque el mismo Señor Jesús dijo, por un momento me veréis y por otro no me veréis. O sea, como dando a entender, oye, van a haber situaciones en tu vida, en tu día a día, que muchas veces vas a pensar como que yo no estoy presente.
Y cuando el cristiano no tiene fundamento y ve esa situación difícil, lo primero que dice, Dios no está en este asunto, tengo que buscar cómo resolver, tengo que buscar qué hacer, porque tienen una vida que se basa en el sentir, no en la convicción. Por eso es importante entender que en este tiempo tan difícil, la verdad está siendo atacada por espíritus de demonios que se disfrazan de maestros, se disfrazan de tipos ungidos para engañarnos y hacernos creer otra cosa. Una iglesia sin discernimiento doctrinal será presa fácil de los últimos tiempos. ¿Qué es el discernimiento doctrinal, pastor? El conocimiento de la Biblia. Una iglesia sin conocimiento bíblico va a ser fácilmente engañada por estos espíritus que en la actualidad están golpeando con mucha fuerza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto ellos desecharon el conocimiento, yo los echaré de mi sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. O sea, cuando yo le doy la espalda al conocimiento de Dios a través de su palabra, cuando no me interesa conocer a Dios a través de su palabra, se cierra la revelación divina sobre mi vida. Y una persona que tiene la revelación divina cerrada sobre su vida va a ser confundida con mucha facilidad. Va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Hace unos años atrás se puso muy de moda algo que le llamaban el encuentro, que a mí me invitaron a eso, había que pagar por eso como unos 180, 200 y pico de dólares. Y a mí me invitó un pastor al encuentro y yo le dije, no, yo no necesito primero ir a ese encuentro y segundo, no necesito pagar por un encuentro, porque yo a él lo encuentro todos los días sin necesidad de dar un centavo. Lo único que hago es que me tiro de rodillas, clamo a él y él me escucha. Y eso de los encuentros se puso tan de moda que eso trajo una crisis en la iglesia. Esto pasó entre los 90, bueno, empezó como a finales de los 90, en la primera década de los años 2000, en esos primeros 10 años golpeó muy fuerte la iglesia y trajo grandes divisiones. ¿Por qué? Porque esto consistía en que la gente pagaba una cantidad de dinero para irse a un retiro donde lo que se hacía era un trabajo psicológico con la persona. Oiga, no se procuraba llevar a la persona a tener un encuentro con Cristo, sino un trabajo psicológico. Todos saben que la psicología trabaja con la mente humana y con las emociones. Entonces, ¿qué ellos hacían? Le preparaban el ambiente y lo entraban a un ambiente que hasta a veces parecía de brujería. Y ahí lo ponían a que escribe una carta a la persona, que tú estás herida, son conceptos que se mueven mucho en la psicología. Escribe una carta al que tú estás herido, que esto, escribían la carta y prendían una vela, ahora prende, apaga la vela y que esto, y que un sinnúmero de cosas que se salen de lo que es el cristianismo. Y entre esas personas se fue un amigo, vino del encuentro y vino que era otro. Que él había conocido a Dios, que él toda la vida que tenía de cristiano no había conocido a Dios. Yo le dije, oye, pero tú tienes más de 20 años en la fe, ¿cómo es que tú no habías conocido? No, yo lo conocí ahí en ese encuentro. Entonces lo ponían a testificar cosas terribles. Y yo le decía, no te pongas a testificar las cosas que tú y Dios saben que tú haces en oculto. No te pongas a hablar eso en público, porque eso en un momento te va a pasar factura. Pues se ponían a hablar de todas esas cosas y después cuando le caía el 20 y se daban cuenta de que lo habían manipulado, de que realmente no era un encuentro con Jesús, sino un encuentro con un grupo de gente que lo manipulaba y aparte le sacaban dinero, entonces la gente se llenaba de vergüenza y este amigo hasta le dio tanta vergüenza que creo que hasta se mudó del estado por eso. Cuando la iglesia no tiene discernimiento, las falsas enseñanzas con facilidad se siembran en la vida del cristiano. Por eso una iglesia sin discernimiento doctrinal será presa fácil de los últimos tiempos. Por eso es que hoy, más que nunca, usted debe ir a su iglesia con Biblia en mano y cada vez que el predicador esté hablando, revisar con Biblia en mano si lo que él está diciendo realmente lo dice la Biblia o son cuentos de camino. ¿Me están siguiendo? Eso es importante si queremos crecer. Entonces la primer señal de que estamos aproximándonos al final de los tiempos es que se levantarían falsos maestros, enseñanzas falsas. La segunda señal que nos da el Señor Jesús la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 6 hasta el 8, donde Él nos dice que habrá conmoción entre naciones, o sea, guerras. Esto lo dice el versículo
6 hasta el 8 de Mateo capítulo 24. Oiga lo que dice el texto. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas pueden suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. O sea, el Señor Jesús está diciendo que todo esto que nosotros estamos viendo, todo este conflicto que se está dando a nivel mundial, donde pareciera que viene una guerra, donde pareciera que viene una crisis, el Señor dice que todo esto es parte de lo que va a suceder en los últimos tiempos. O sea, estamos viendo las señales de que el fin se acerca. Algunos dirán, pastor, ahí también dice que los terremotos se van a incrementar. ¿Cuántos se han incrementado los terremotos en los últimos días? Bueno, hace algunos años yo hice un estudio acerca de este tema y fue impresionante lo que pude. Bueno, me voy a animar a volver a investigar esto. Fue impresionante lo que descubrí mientras hacía este estudio, esta investigación, y es que los terremotos en el mundo a partir de la década de los 80 se incrementaron de manera extraordinaria. O sea, en el mundo literalmente en un día pueden pasar miles de movimientos que la gente ni siente. Y los expertos dicen la Tierra está entrando en un momento donde probablemente pudiera venir un terremoto que va a traer una situación mundial, porque tenemos ahí la línea de fuego que pasa por Chile, todo ese país que está se une allá a la falla de San Andrés, en California, después todas esas fallas que tenemos por el Caribe. Por eso es que la Biblia dice las islas desaparecerán, porque vendrá un movimiento tan fuerte, pero tan fuerte, que muchos países nunca más volverán a ser los mismos. Y la ciencia dice, eso está demasiado cerca. Aquí en este país hay una bomba de tiempo, que es el volcán de Yellowstone, que si eso entra en erupción, esto va a traer una situación tan difícil que dicen los expertos que solamente por la explosión que eso va a producir y los gases que va a liberar, alrededor van a morir al momento más de 3 millones de personas, dicen los expertos. Y eso va a producir una nube que va a matar la vegetación casi de todo el país, porque va a cubrir casi toda la nación. O sea, lo que viene para el mundo, según la Biblia, son días nunca antes vistos. Por eso es que usted como cristiano tiene que prestarle atención a su relación con Dios. Hay mucha gente desconectada en la fe. Hay mucha gente perdiendo el tiempo en una iglesia. Se le nota en su estilo de vida, se le nota en cómo viven, de que realmente Jesús es una religión, no su Salvador. Porque el que tiene a Cristo muestra frutos que evidencian de que Dios está trabajando en ese corazón. Por eso es que los predicadores de verdad hablan y la gente no escucha. Porque la gente hoy en día, lamentablemente, en muchos lugares está en otra cosa. El mensaje que más gusta es el mensaje de la prosperidad. El mensaje que mejor hace sentir bien a la gente cuando tú le dices, Dios va a matar a tus enemigos, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar riqueza. Eso es lo que la gente quiere, esas estupideces que no aparecen en la Biblia. En el Nuevo Testamento Jesús no le dice a nadie, yo voy a matar a tus enemigos. Todo lo contrario, Jesús dice, ora por tus enemigos. Jesús dice, ama a los que te maldicen, bendícelo con tus labios. Entonces un montón de predicadores estúpidos. Entonces si ellos son estúpidos, los que lo escuchan, ¿qué son? Vamos a dejarlo ahí. Que Dios nos ayude. Vivimos en el tiempo del engaño, de la falsedad, donde todas las señales se están cumpliendo una detrás de la otra. El mundo ahora mismo está en caos. Mire lo que está haciendo China con Taiwán. Mire lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Mire lo que está pasando con Irán, Estados Unidos. Y todo lo que se quiere desatar. Hay tensión en el mundo. Esas son señales de que
El retorno del Mesías puede ser en cualquier momento. Pero hay gente que no está discerniendo estas cosas, que no se está dando cuenta. Jesús dijo, eso que van a ver no será el fin, sino principios de dolores. O sea, si la cobija que mató millones de personas es principio de dolores, yo no quiero ver los dolores. Si todo esto que está pasando es principio de dolores y la gente, lamentablemente, repita conmigo, lamentablemente, se la pasan viendo a Rambo saca la bazuca en las redes sociales y no se ponen a ver la gente que informa. Pero nosotros en este momento estamos corriendo dos peligros que pueden llevarnos a una situación muy difícil. Una escasez de energía y de comida. Eso puede hundir al mundo en una situación muy difícil. Pero los evangélicos que andan envueltos con todos estos disparates que escuchan, no se están dando cuenta ni dónde están parados, compadre. Esto da pena. Vivimos en el tiempo donde hay más información acerca de la palabra y donde menos se está aprovechando. Vivimos en el tiempo donde debiéramos vivir más informados y es el tiempo donde muchos están muy desinformados. Principalmente por las cosas que andan buscando en las redes sociales. Jesús dijo, eso es principio de dolores, eso de la conmoción entre las naciones, de la escasez, del hambre, todo eso es principio de dolores, dijo el Señor. Y dijo el Señor que esos dolores van a ser como el dolor de parto. Y toda mujer que está aquí sabe lo que es el dolor de parto. El dolor de parto, eso solamente lo aguanta una mujer. Gracias a Dios que Dios nos permitió que los hombres diéramos a luz. Dolores de parto. Y la Biblia dice que va a ser tan fuerte la situación que se lo compara con los dolores de parto. O sea, que va a ser una situación extrema. Donde los gritos de la gente, yo me acuerdo de mi esposa dando a luz cómo tiraba unos gritos fuertes. Los gritos de la gente se van a escuchar por todas partes. Y ahí va a surgir un tipo que va a traer mucha respuesta al mundo. Pero yo soy de los que creen que la iglesia no va a estar presente. El tercer punto de las señales que el Señor nos dice que se verán en los últimos tiempos en estos textos que he leído, en los textos de Mateo capítulo 24, oiga lo que el Señor dice en este tercer punto, que habrá persecución y enfriamiento. Aquí los cristianos viven con mucha libertad, pero llegará un día que no será así. Llegará un día donde se le hará persecución a la gente que habla de Cristo y ahí realmente nos vamos a dar cuenta quién es quién. Porque una cosa es servirle a Jesús en un país como este donde hay libertad de expresión, libertad religiosa, y otra cosa es servirle a Jesús bajo persecución que pone en riesgo tu vida. Ahí es donde se sabe quién es quién. Oiga lo que dice el texto de Mateo capítulo 24, versículo 9 hasta el 13. Entonces los arrastrarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis discípulos o mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No es lo que está viendo usted. Todavía para mí este tiempo no ha llegado. Pero usted no lo está viendo. ¿Cómo el amor de la gente se está enfriando? La gente de hoy ha cambiado tanto en relación a cómo era la gente antes, que antes yo me acuerdo de eso, que cuando éramos muchachos, alguien estaba en una calle que se le había dañado el vehículo o algo y la gente se paraba a querer ayudar. Y por la inseguridad social que tenemos hoy en día, principalmente en América Latina, por temor a que le hagan daño, la gente está perdiendo
ese afecto natural de amarnos unos a otros. Eso se ha perdido. Cuando yo era niño, las personas se pasaban la comida, los vecinos al mediodía, se pasaban un plato de comida. Eso ya no existe. Llegaba visita y se le servía comida. Hoy llega visita y dicen, guarde todo lo que hay aquí. Guarden que llegó esta gente. Y no se anunciaron tampoco, llegan de paracaídas. El amor se ha enfriado tanto que nosotros, lamentablemente, los seres humanos, nos hemos vuelto egoístas. Pensamos solamente en nosotros y a lo demás que se lo lleve el diablo. Eso es una señal de que el Señor va a venir en cualquier momento. Esa indiferencia que usted ve muestra que Jesús viene en cualquier momento. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la gente cristiana, pastor? Pregúntese usted mismo a su persona, en su ser interior, pregúntese, ¿estoy ganando alma para Cristo? ¿Estoy haciendo algo por Cristo? Pregúnteselo usted mismo. Yo no tengo que darle respuesta a lo que usted debe preguntarse. ¿Estamos haciendo algo por Él? ¿Estamos compartiendo las buenas nuevas? ¿Estamos llevando a otros a los pies de Cristo? ¿Estamos bautizando gente nueva en la fe? La iglesia está creciendo. Sí, la iglesia está creciendo con lo que se van de aquella iglesia y vienen a la tuya o se van de la tuya y van donde aquel, pero no estamos creciendo salvando almas para Cristo. Qué serios se pusieron, ¿verdad? Pues dicen que son sinceros y que aman la sinceridad hasta que encuentran a alguien que la practica. Tenemos que, como cristianos, revisarnos y preguntarnos dónde realmente estoy yo en mi relación con Jesús. ¿Soy yo digno de que el Señor me vea con buenos ojos como un siervo fiel? Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero tenemos que ser diferentes. El cristiano, entre su imperfección, modela la perfección de Cristo en su vida. Porque muestra que Jesús está en él, sabe pedir perdón, es humilde, evangeliza a otros, comparte el evangelio con otros. Está buscando la manera de crecer, está buscando la manera de que Jesús se vea a través de su estilo de vida. ¡Aló! La presión externa revela la condición interna. Lamentablemente, muchas personas que viven tan enfocados en su mundo y en su situación interior se les está olvidando que esas cosas nos llevan al enfriamiento y están tan metidos, tan enfocados en su problema que se le olvida consultar al que resuelve los problemas y se le olvida darle a otro la solución que es Cristo, que resuelve los problemas del otro. O sea, lo que estamos haciendo, la generación de cristianos en este tiempo, es que estamos tan enfocados en nosotros que se nos está olvidando hablarle a otros y sin darnos cuenta se está apagando el amor de Dios en nuestros corazones. Eso yo le llamo en una enseñanza que tengo, yo le llamo almatismo. Gente amarrada a la conducta del alma, que no son dirigidos por el espíritu, que son dirigidos por emociones dañadas. Por eso vivimos en una generación donde la gente se ofende con facilidad, donde la gente tropieza con facilidad y donde muchos se enfrían con facilidad. Que fui a una iglesia y no me saludó el diácono, no vuelvo más a esa iglesia, ahí no hay amor. Es lo que le llaman la generación de cristal, ¿verdad? Gente que andan ofendidos. Mire, yo escuché a un anormal decir, no creo que esa persona sea normal, ¿no? Pero yo escuché a un anormal decir que él que estaba demandando a su mamá. Y le pregunta, ¿por qué tú le estás haciendo una demanda a tu mamá? Porque ella a mí no me consultó para traerme al mundo. Y usted puede pensar que eso es un chiste, que eso es una comedia. No, la gente de hoy está, no voy a decir loca, pero le voy a decir como dicen en el Caribe, y sé que en sus países también lo dicen. Hay gente hoy que le falta un tornillo o más tornillos. Hay mucha gente desatornillada. Hay demasiado locos hoy en día.
¿Por qué pasa eso, pastor? Simple, porque a los gobiernos de la tierra, a los mandatarios, a las fuerzas del mal que gobiernan el mundo, le conviene tener la gente así, porque es más fácil de gobernar gente que no tiene conciencia crítica porque no saben pensar. ¿Estamos aquí? Entonces usted como hijo de Dios tiene que entender que hay un ataque contra usted y contra mí para que se enfríe el amor de Dios, para que se enfríe la relación de Dios en nuestra vida y para que vamos más enfocados en nuestras cosas y no estemos viendo la obra de aquel que nos llamó. El Señor dijo, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Y luego dice, y todo lo que pidan lo recibirán. Pero ¿qué hacemos nosotros? No damos fruto, pero queremos recibir la bendición. Señales de los últimos tiempos. En el cuarto punto el Señor dice en Mateo capítulo 24 versículo 14, dice, el evangelio seguirá corriendo en esos días difíciles. Mira lo que dice el texto. Versículo 14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Mire, aquí hay algo muy importante. Hay muchos predicadores que dicen que antes del Señor manifestarse, llevarse a la iglesia, va a venir un gran avivamiento. Y hay gente que lo cuestiona y eso es verdad, el texto lo dice. O sea, antes de Cristo venir por la iglesia va a haber un gran avivamiento. Pero ¿cómo vendrá el avivamiento? Textos anteriores nos dice cómo vendrá el avivamiento. Y cuando usted estudia la iglesia primitiva, se da cuenta cómo el Señor pudo llevar el avivamiento de la iglesia primitiva a otros lugares y fue a través de persecución. Los cristianos no se meten en la brecha a buscar al Señor hasta que no tienen problemas. Mírenlo ustedes en su estilo de vida y yo también lo puedo ver en el mío. ¿Cuántas veces nosotros no nos olvidamos de Dios cuando la cosa va bien? La cosa va bien, me entró un dinerito, tengo un buen trabajo, hay salud, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y estoy contento, y estoy happy, estoy alegre. ¿Y Dios para cuándo? Se me olvidó, porque ahora la cosa va marchando bien. Pero cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen los problemas de salud, cuando vienen los problemas en la familia, en el matrimonio, ay Dios, pero ¿por qué tú no me escuchas, Dios? Si yo siempre te he amado. Dele gracias a Dios que Dios no es caribeño, yo. Dele gracias. Porque si no, se lo acuerda ahí mientras usted le dice, ajá, ahora tú vienes que yo soy tu papá. Te voy a mandar un rayo, pero como Dios no hace ese tipo de cosas, porque Dios es amor, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Pero así somos los seres humanos. Lo vemos en Israel. Israel, mientras las cosas le iban bien, Jehová, si te vi no me acuerdo. Cuando le venía la situación difícil, Jehová, tú eres vuestro Dios. Acuérdate de la promesa a vuestros padres. Los desiertos son necesarios porque forman carácter, pero usted toca un buen punto. Cuando el cristiano entra en situaciones por descuido, ya eso no es un desierto, es una consecuencia de vivir separado de Dios. El desierto Dios lo permite para que uno empiece a crecer en la fe porque uno tiene una buena relación con Él. Entonces Él dice, yo te quiero formar carácter, yo quiero que tú empieces a crecer, empieza el desierto y ahí es donde debemos apoyarnos en Él y poner nuestra fe en Él. Pero de lo que estoy hablando es de la consecuencia de aquellos que dicen que aman a Dios, pero bueno, usted también me imagino que tiene algún amigo así, que hace ese tipo de cosas y usted no se siente bien. Usted es su amigo cuando él lo necesita. Cuando usted le resuelve y le presta para la renta o le presta para esto y aquello, hace truco de magia y desaparece. Y usted se pregunta, ¿dónde está el amigo mío? Que el tipo yo no lo veo. Cuando le vuelve la situación difícil, ahí está detrás de usted. A eso que yo me refiero. Esos cristianos que es muy... Dios ayúdeme, Padre. Es muy normal ver ese tipo de gente aquí en los Estados Unidos.
que Dios es su Dios cuando lo necesitan. Aquí el evangelio hay que orar a Dios, o los cristianos, porque aquí el evangelio se vive de un modo muy diferente. Como no hay la necesidad que hay allá en América Latina, y la gente pues trata a Dios como un producto. Trata a Dios como una pastilla para el dolor de cabeza. Se quitó el dolor de cabeza, ya no lo necesito más. Todas estas son señales de los últimos tiempos. Por eso es que antes del Señor venir va a traer un avivamiento, pero antes de ese avivamiento va a venir una persecución que va a llevar al cristiano a depender de Dios para Dios poder levantar el avivamiento. Acuérdese que el avivamiento solamente sucede cuando uno se rinde voluntariamente y se humilla de todo corazón. Entonces, como Dios sabe que tenemos tanto entretenimiento y tantas cosas que nos distraen, Dios dice, yo lo voy a ayudar, simple, persecución con ellos. Viene la persecución, se levanta espiritualmente el cristiano. Y Dios dice, ahora te puedo usar. ¿Me están siguiendo? El evangelio seguirá corriendo, como lo dice Mateo 24:14. Aún en medio del colapso moral, el evangelio no se detiene. Seguiremos predicando y enseñando a través de un despertar que Él traerá a nuestras vidas por los procesos de persecución que experimentará la iglesia en ese tiempo. La oscuridad del mundo no va a cancelar la misión de la iglesia. La iglesia va a estar brillando hasta el último momento, iluminando a todos los pecadores con el mensaje de Cristo. La verdadera iglesia. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 10, que es prácticamente lo mismo que dice Mateo 24, pero hay algo que Lucas dice que Mateo no cita estas palabras. Lucas capítulo 21, versículo 10 en adelante. Oiga lo que dice el texto. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Esto lo dice Mateo. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y cederán, espérese que me perdí, y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Estas señales que menciona Lucas en el cielo se están manifestando desde hace tiempo. Los gobiernos de la tierra saben cosas que no le comunican al pueblo. Hay muchas apariciones extrañas, obviamente, de demonios haciéndose pasar como ovni, objeto no identificado, para confundir a la humanidad. Hay muchas cosas extrañas que suceden en el cielo. En una ocasión aquí, hace algunos años atrás, no sé si muchos se acuerdan o lograron ver esto, aparecía de repente unas luces pequeñitas, azules, amontonadas, que uno pudiera decir eran drones, pero lo que ellas hacían, se acercaban mucho, no parecían drones. Y yo una vez me detuve con mi esposa en la Division y le dije, mira todas estas luces, todo está extraño. Y buscaba la noticia, buscaba información, nadie estaba hablando de eso. Y se ha grabado en muchos países como México, Puerto Rico, Dominicana, países europeos. En todas partes se ha grabado, Guatemala, Chile, en todas partes se ha grabado cosas extrañas moviéndose en los cielos. O sea, el evangelio no se equivoca. Jesús, todo lo que dijo se está cumpliendo delante de los ojos de esta generación y muchos cristianos andan más perdidos que Adán en el Día de las Madres. No saben ni para dónde van. Repita conmigo, que Dios nos ayude. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Que Dios nos ayude. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 hasta el 6. Oiga lo que dice la Biblia. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. ¿Cómo va a ser?
como un ladrón en la noche. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, en Reina Valera, no sé cómo lo dice esta versión, déjeme leerlo en esta versión a ver si lo dice igual. Reina Valera 9:27 o 28, ahora mismo le digo. En el texto oiga lo que dice. Dice, así también, lo dice parecido a Reina Valera 1970, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Pero Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En Reina Valera 1960 dice, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. O sea, el Señor cuando aparezca para raptar a su iglesia, para llevarse a su iglesia, va a aparecer solamente a los cristianos que están en comunión. Y ojo con esto, el texto dice que Él se va a manifestar como un ladrón. Todo el mundo sabe que los ladrones no anuncian. ¿Usted ha visto un ladrón anunciando? Mañana voy a robar en tal y tal lugar para que tengan cámaras ahí y me entrevisten. No anuncian. Los ladrones desaparecen las cosas y después que la gente se da cuenta. Pero Él va a aparecer como ladrón, preste atención, para aquellos cristianos que no están viviendo una vida organizada delante de Él. Los cristianos fieles, a estos Él le va a manifestar, ya sea días o horas o minutos antes de que Él se va a manifestar. Esto lo dice en Apocalipsis el teólogo Juan. Dice que nosotros, en Reina Valera dice que para nosotros Él no vendrá como un ladrón. Ese texto lo podemos leer más adelante. O sea, iglesia, abran los ojos. Si no estamos sintiendo pasión por lo de Dios, si no estamos sintiendo deseo de compartir las buenas nuevas con otros, si no estamos sintiendo deseo de congregarnos, de crecer, de discipularnos, entonces tenemos un problema serio. Y es que el fuego se ha apagado en nuestras vidas. Oiga lo que continúa diciendo el versículo 3. Dice, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Otra vez vuelve el Señor a decir que la tierra va a experimentar dolores como los dolores de parto en una mujer embarazada. Versículo 4 dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Oiga, le está hablando aquí a un grupo de cristianos que estaban informados, porque si él viviera aquí ahora, en el 2026, dijera, y ustedes, hermanos, no están a oscuras, aunque tenemos mucho que se le fue la luz hace rato. Porque hoy sí hay gente a oscura que no entienden para nada la palabra, que no anhelan crecer ni aprender. Que Dios tenga misericordia. El texto continúa diciendo, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aquí lo dice Pablo, lo mismo que dice Juan en Apocalipsis. Para los hijos de Dios, el rapto de la iglesia no será sorpresa, porque el Señor hará que usted en su espíritu lo pueda percibir días o horas antes. Continúa diciendo el texto. Oiga lo que dice. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia. ¿Cómo debemos mantenernos nosotros los cristianos? Velando, ¿verdad? No dormidos como los demás. Aló, aquí está hablando del sueño espiritual. Característica de un cristiano que está durmiendo espiritualmente. Está desenfocado mientras se predica. Se está dando la prédica y ellos están así, como usted le ve la mirada así como perdida. Así como en el espacio, así. Y los que están más despiertos, usted lo ve en Facebook mientras se está predicando. Yo he tenido problemas en algunos lugares que he visitado porque a veces yo no me sé contener
Y a mí me invitaron a una iglesia donde, wow, una iglesia muy grande, muy bonita. Los músicos estaban al frente. Te adoramos, Dios. Con una unción y un gozo. Terminaron de cantar, se fueron todos a la parte de atrás, estar en su teléfono y haciendo chistes en la parte de atrás. Entonces yo, por falta de sabiduría, dije, pero yo no puedo creer que esos que están allá con esa charlatanería eran los mismos que estaban aquí, adorando. Y esos son los que se quedan. Porque hay otras iglesias que los músicos trabajan como los músicos del mundo. Terminan de cantar y se bajan del altar y se van para afuera a hacer chistes y hablar. Y peores son los pastores que tienen gente así en la iglesia, adorando en la música. Por eso es que desde que este ministerio empezó no hemos podido tener músicos, porque yo no voy con los relajos. O andamos en el asunto o no andamos en el asunto. Gente que quiere venir a tocar un instrumento y cantar con una vida desorganizada. No, yo te amo y tengo amor por ti, pero yo no voy a dejar que tú hagas eso. ¿Por qué? Porque eso está mal. No podemos adorar a Dios con nuestros labios viviendo una vida desorganizada. No podemos decir que Dios es el Señor de nuestra vida viviendo alejados de Él. Y oiga cómo termina el texto. No dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. O sea, con los 5 sentidos bien puestos. Mirando con los ojos espirituales bien abiertos lo que se está moviendo. Para que sepan discernir lo que está pasando. Pero hay gente que no sabe diferenciar entre Dios y el diablo. Y eso sí es triste. Porque esas personas son precisamente el blanco fácil para estas señales del fin, sobre todo para los falsos maestros. Lo pueden engañar con mucha facilidad. No leas las noticias sin la Biblia. Siempre que leas la noticia, compara qué dice la Biblia y te darás cuenta de que el fin se acerca. No leas la Biblia sin discernir el tiempo. Hay cristianos que tratan la Biblia como un libro de texto cualquiera. La Biblia es palabra de Dios. Cuando yo la abro, yo tengo que discernir el texto en el Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a entender lo que Él quiere decirme. Viendo lo que está pasando a mi alrededor, analizándolo con la Biblia. Las señales no son para pánico, sino para vigilancia. Si estás viendo que las señales se están cumpliendo, alíñate si no estás alineado con Él. Y si ya estás alineado, mantente firme, vigilando en todo momento lo que está sucediendo a tu alrededor, porque una cosa es segura y es que Cristo viene. Y hay cristianos que ellos ni saben dónde están parados. Las señales del fin son campanas proféticas que dicen a la iglesia: despierta, afirma tu fe y cumple tu misión porque Cristo viene. Si usted no está haciendo lo que la Biblia enseña que debemos hacer los hijos de Dios, entonces usted necesita una reconciliación con Cristo. Si usted no le está compartiendo el mensaje del Evangelio a nadie, si usted no está dando testimonio de Jesús, entonces usted necesita una reconciliación con Cristo. Si usted es de la gente que vive en una doble moral, que van a la iglesia, que hablan de Dios y son conscientes de que viven una vida desorganizada, usted necesita una reconciliación con Cristo. Porque Cristo viene y el Señor conoce todas las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Él nos conoce tan bien que dice que hasta el cabello o el pelo de nuestra cabeza está contado. En el caso mío, bueno. Pero Él vendrá. Él vendrá y Él nos va a preguntar a cada uno por separado: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo viviste tu vida? Y hay gente que nada más viven diciendo: mañana yo haré, mañana yo iré. Santiago habla de un grupo de cristianos que él los reprende en su carta y dice: ustedes cuando van a hacer las cosas de Dios dicen: mañana, si Dios quiere, yo haré
esto o aquello. Pero cuando se tratan de cosas personales, ustedes no dicen si Dios quiere, ustedes dicen yo haré. O sea, mucha gente usa un no camuflajeado de si Dios quiere. Cada vez que yo invito a una persona y me dice, si Dios quiere, yo iré a la iglesia, yo de una vez digo, ya me dijo que no. Entonces metí a Dios en el medio para que cuando alguien diga, ¿por qué no fuiste? Mano, Dios no quiso, usted sabe cómo son las cosas del Señor, el Señor. Todas esas intenciones serán juzgadas. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el tribunal de Cristo. Ustedes como hijos de Dios, si no saben discernir los tiempos, si no saben discernir lo que Dios espera de cada uno de ustedes, corren un gran peligro. Y esto a usted le puede entrar por un oído y salir por otro, eso no es el problema mío, eso es el problema de cada uno de ustedes. El trabajo mío es decir lo que dice la palabra, el trabajo del que le escucha es ponerla por obra. Si no la quiere poner por obra, ya yo me libré, porque yo dije lo que se me envió a decir. Los predicadores fuimos llamados a predicar el mensaje del evangelio. La gente ya decide qué va a hacer con eso. Entonces, como el falso profeta no te demanda, el falso profeta no te pega presión, por eso es que a la gente le gusta tanto. Porque el falso profeta nada más viene a decirte, Dios te va a bendecir. Así como comenzaste, no vas a terminar. Vas a ser rico, rica, millonario, millonaria. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, y Dios te va a llevar entre las naciones, que esto y que lo otro. Ok, cáete con una semilla de 1500 para sellar la palabra en el altar. Y ahí va la gente hipnotizada por un espíritu de engaño a dar una semilla en el altar. Le están robando en el nombre de Jesús y no se dan cuenta. Vivimos en un tiempo donde antes de usted decir amén, tiene que abrir su Biblia y preguntarse, ¿dónde está eso que me están diciendo en la Biblia? En el Nuevo Testamento no hay un texto que diga que los cristianos no se enferman y que diga que los cristianos todos nacieron para ser ricos. No hay un texto que diga eso. No hay un texto que diga que Dios va a matar a los enemigos de los cristianos. No hay un texto que lo diga. Así que yo oro al Señor por los que están aquí presentes y por los que ven a través de las redes. Y le pido al Señor que logren entender que como iglesia fuimos llamados para dar frutos. Esos frutos se traducen en un estilo de vida que agrada al Señor y compartiendo las buenas nuevas con otros. Ese es el trabajo de la iglesia. Y hacer discípulo a todo aquel que se convierte. Enseñarle las cosas aquí escritas para que éstos obedezcan al Señor. Que Dios le bendiga a los que nos ven por las redes sociales. Si el Señor permite, será hasta el próximo domingo. Bendiciones.